Vamos a hablar hoy, mis queridos hermanos, sobre las profecías bíblicas de Israel en los tiempos finales. ¿Sí? Así se trata. Las profecías bíblicas de Israel en los tiempos finales. La situación actual de tensión entre Israel e Irán, especialmente en el contexto de los conflictos bélicos y amenazas, han llevado a muchos estudiosos y creyentes a considerar cómo los eventos contemporáneos pueden estar conectados con las profecías bíblicas sobre los tiempos finales. Lo que estamos viviendo en este tiempo, la situación actual de Israel y cómo empezaron guerras con Palestina y ahora apareció en escenario Irán. Irán, que es un país realmente que ya empezó a atacar a Israel, ha lanzado un montón de drones y bueno, empezaron a atacarse. Y lo último que escuché, bueno, imagino que ustedes también, ha empezado a hacer pruebas de bombas nucleares. Y eso nos tiene que llamar mucho la atención, porque Irán ha empezado a hacer ensayos con bombas nucleares. Así que esto es lo que está pasando hoy en día. Y lo que yo quisiera analizar, ¿por qué hay esa hostilidad de las naciones contra Israel? ¿Por qué hay tanto odio contra los judíos? ¿Por qué odian tanto al pueblo de Dios? Y las profecías bíblicas hablan de una coalición de naciones que se levantarán contra Israel en los últimos tiempos. Irán, históricamente conocido como Persia en la Biblia, es mencionado como una de las naciones que se aliará en un conflicto contra Israel. Y miren lo que dice la palabra de Dios. En Ezequiel capítulo 38, del 4 al 5 en la NTV, dice así: Te haré regresar y te pondré garfios en las mandíbulas para sacarte con todo tu ejército, tus caballos, tus conductores de carros con toda su armadura y una inmensa multitud armada con escudos y espadas. Además te acompañarán Persia, que es Irán, Etiopía y Libia, con todas sus armas. O sea, justamente eso es lo que está pasando en estos momentos. Todos los países vecinos están en contra de Israel. Y aquí menciona Persia. Y Persia justamente es Irán. ¿Se dan cuenta? Las profecías dicen que va a haber un momento donde los países que están alrededor de Israel van a ponerse en su contra, van a atacar, ¿sí? Con espadas, con escudos. Eso es lo que está pasando. En este pasaje, Persia se refiere a Irán. Es mencionada como parte de la coalición que se levantará contra Israel en un evento futuro conocido como la guerra de Gog y Magog. Esto está mencionado. Esta guerra que menciona la Biblia es justamente cuando todos los países alrededor de Israel van a hacer guerra contra su pueblo. La actual hostilidad entre Irán e Israel y los conflictos indirectos que involucran grupos respaldados por Irán como los Hezbollah podrían ser vistos como un preludio a un enfrentamiento más grande, aunque el cumplimiento específico de esta profecía aún no ha sucedido. Es interesante lo que dice la palabra de Dios sobre la amenaza nuclear y las armas de destrucción masiva. Y miren, a mí me impresiona este versículo que vamos a leer. Irán ha sido acusado repetidamente de buscar armas nucleares.
lo que ha incrementado las tensiones contra Israel, que se ha comprometido a evitar que Irán obtenga dichas capacidades. Por eso una de las cosas que están ya haciendo ensayos con las bombas nucleares. Las profecías bíblicas no mencionan armas nucleares de manera explícita, pero da la idea de una destrucción masiva en el contexto de un conflicto global que podría estar implícita. Y miren lo que dice en Zacarías, capítulo 14, versículo 12. Dice así, y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando sobre los pies, y se consumirán las cuencas de sus ojos, la lengua se les deshará de su boca. ¿Saben? Esto que dice la Biblia sobre cómo va a morir la gente, ¿no? Es interesante. La carne se corromperá. Y justamente las bombas atómicas, eso es lo que hizo con la carne, ¿no? Se ha corrompido. Y dice aquí, las cuencas de los ojos, la lengua se va a deshacer. ¿Se dan cuenta? Este versículo nos tiene que llamar la atención porque aquí está hablando justamente de una destrucción rápida y devastadora que algunos estudios modernos interpretan como compatible con los efectos de las armas nucleares y las armas biológicas. Esto ya lo hemos visto, ¿no? Cuando ha habido las bombas nucleares pasadas, cómo ha destruido a las personas la piel, los ojos. Y así que es una referencia de lo que hacen este tipo de bombas atómicas. Las tensiones entre Israel y Irán escalan a un conflicto nuclear que podría provocar imágenes similares a las de este pasaje que hemos leído. Entonces, la intervención divina y el destino de Israel. ¿Cuál va a ser la intervención divina y el destino de Israel? En las profecías bíblicas, a pesar de los ataques y la amenaza de destrucción, Dios interviene a favor de Israel en los últimos tiempos. Esta intervención divina es la clave para la protección de Israel contra sus enemigos, ¿sí? Entonces, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué va a pasar con Israel en estos momentos cuando todos quieren destruir, cuando todos quieren atacar? ¿Qué dice la Biblia? En Zacarías 12:9 dice, y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Esa es la promesa. Y esto ya ocurrió justamente cuando crearon Israel, ¿se acuerdan? En el año 48. Dios intervino y destruyó a aquellos que querían atacar a Israel. La profecía está que justamente cuando estén por querer destruir a su pueblo, Dios va a intervenir y va a destruir a todas las naciones que están en contra de Israel. Por eso, mis hermanos, hay que bendecir a su pueblo. Y aquellos que se han opuesto, aquellos que se han querido destruir Israel, el Señor ha tomado venganza, ¿sí? ¿Qué dice en Isaías 41:11 y 12? He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Esa es la promesa. Ahí está en la palabra. ¿Qué va a pasar con aquellos
que quieran atacar y destruir a su pueblo. Dios va a intervenir. Esa es la promesa que tenemos en su palabra. En el conflicto actual entonces entre Israel, que ha dependido en gran medida de su tecnología militar avanzada y en sus alianzas estratégicas, pero la Biblia indica que en los últimos tiempos será intervención de Dios la que asegurará la supervivencia. La salvación de Israel no es el apoyo que tenga de algunos países. La salvación no está en la fuerza humana, en el apoyo humano que pueda tener Israel de algunos países poderosos. La salvación no está en los países o en los aliados. La palabra de Dios dice que quien va a llevarse la gloria, quien va a intervenir para salvar a Israel, no es otra nación, es Dios. Dios es quien va a intervenir para asegurar la supervivencia de Israel. Si el conflicto con Irán escala, muchos creyentes podían ver que cualquier preservación sobrenatural de Israel, un cumplimiento de la promesa divina. Y lo que vamos a ver ahora, cómo va a quedar en aislamiento Israel. La creciente presión internacional contra Israel, tanto en términos diplomáticos como mediáticos, refleja una tendencia que algunos estudiosos asocian con las profecías sobre el aislamiento de Israel en los últimos tiempos. ¿Qué más dice? Que en otras palabras, Israel va a quedar sola. Hoy algunos países que estaban apoyándola ahora se han puesto en su contra. ¿Sí? En otras palabras, ¿qué va a pasar? ¿Qué dice la Biblia? Que va a quedar sola Israel. En algún momento va a quedar aislada. En muchos foros internacionales Israel ha sido condenado por sus acciones defensivas, mientras que Irán y sus aliados han logrado reunir apoyo. Y eso es lo que está pasando. Hoy en día, en un comienzo, claro, muchos estaban a favor de Israel, pero ahora están en su contra y encima están apoyando a los otros países. Se ha hecho al revés la situación. Al comienzo apoyaban a Israel, ahora están en su contra de Israel muchos países, muchos aliados. En Zacarías 12:3 dice: y en aquel día pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. ¿Se dan cuenta? Esto es una profecía que para muchos va a ser una piedra pesada. Para muchos Israel se va a convertir en una piedra pesada, una carga. Y esto en el transcurso de la historia ocurrió muchas veces. Es impresionante cómo muchos han querido destruir a su pueblo. Para muchos Israel ha sido una piedra pesada que la han querido destruir, pero no han podido. ¿Cuántos han querido destruir a Israel y a su pueblo? Pero no han podido destruir a Israel. Este pasaje describe cómo Jerusalén se convertirá en una carga para las naciones y aquellos que intenten oponerse serán derrotados. La actual guerra y la postura de Irán contra Israel parecen resonar con este escenario de crecimiento de oposición global. ¿Se dan cuenta? Hoy en día, ¿cuál es la profecía? Que al final la van a dejar sola a Israel. Sola. La situación actual de guerra entre Irán puede estar alineados en algunos aspectos a profecías bíblicas sobre los últimos tiempos. La hostilidad de las naciones contra Israel, la amenaza de destrucción masiva, la intervención divina son temas proféticos que resuenan con los eventos contemporáneos. Sin embargo, es importante recordar que la interpretación de las profecías bíblicas
Es un tema complejo y muchos de estos eventos pueden estar en proceso de desarrollo sin que aún se hayan alcanzado un cumplimiento final. ¿Qué tenemos que hacer entonces en estos tiempos? ¿Qué tenemos que hacer en estos tiempos? Porque pareciera que sí se están cumpliendo. No sabemos si son los últimos, pero todo lo que estamos viviendo, el conflicto que está habiendo ahora con Israel, cómo todos los países están queriendo destruir Israel, todo pareciera que sí se está cumpliendo lo que dice la Biblia. No sabemos si realmente este es el final, no sabemos. Pero ¿qué tenemos que hacer en estos tiempos, mis hermanos? ¿Qué tenemos que hacer en estos tiempos que está pasando esta situación? Tenemos que orar por Israel, porque es un mandato bíblico y tiene profundas implicaciones espirituales y proféticas. Hay varias razones por las que los cristianos somos llamados a interceder por Israel, basadas en la palabra de Dios y en el papel central de esta nación en el plan divino. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia instruye explícitamente a los creyentes a orar por la paz de Jerusalén y el bienestar de Israel. Salmo 122:6. Si quieres buscar en tu Biblia, márcalo en tu Biblia, porque dice así: pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Eso es lo que nos pide la Biblia. Eso es lo que tenemos que hacer. Está siendo atacado. Ya fue atacado mucho antes. Si yo me pongo a pensar cómo querían destruir a su pueblo, cómo han sufrido en el Holocausto, cómo han sido masacrados 6 millones de judíos. En el último ataque también muchos hombres, mujeres, niños, jóvenes han sido masacrados. Pero este odio no solamente causa muertes en Jerusalén, sino también los otros pueblos también sufren. Por el odio que hay, muchos son los que están sufriendo. No solo judíos, sino también musulmanes, árabes. Todos están sufriendo por el odio de las personas. Niños. Realmente tenemos que orar por la paz de Jerusalén y por la paz de este mundo. Tenemos que orar. Este versículo nos llama a los creyentes a interceder por la paz de Jerusalén, la capital histórica espiritual de Israel. Orar por la paz de Jerusalén implica orar por la estabilidad y seguridad y protección de todo Israel. ¿Qué dice en Génesis 12:2 y 3? Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Mis hermanos, esto se está cumpliendo. Tenemos que bendecir a su pueblo, orar por su pueblo. Eso es lo que nos manda el Señor. Dios nos prometió bendecir a quienes bendicen a Israel y a maldecir a quienes lo maldicen. Al orar por Israel, los creyentes participan en la bendición de esta nación, alineándose con el propósito de Dios. Orar por Israel es un acto de obediencia a la palabra de Dios, una expresión de amor por el pueblo escogido y una participación activa en los planes proféticos de Dios para la humanidad.
A medida que nos unimos en oración por la paz de Jerusalén y la salvación de Israel, contribuimos a la realización de los propósitos divinos y anticipamos el retorno del Mesías y la instauración de su reino. Mis hermanos, esa es la tarea que Dios nos ha dado: orar por su pueblo, orar por este mundo, interceder. Esa es la tarea que tenemos. Es impresionante hasta qué punto el hombre puede perder toda sensibilidad y matar a su prójimo. ¿Hasta dónde nos llevará el odio? ¿Hasta dónde el hombre puede perder toda compasión de querer destruirse unos a otros? Así estamos, mis hermanos. Al hombre ya no le interesa nada. Con tal de conseguir lo que quiere, no le importa matar o destruir a su prójimo. Oremos por este mundo. Oremos por la paz de Israel y por la paz de este mundo. Que Dios quite ese odio. Que Dios quite esa actitud de venganza, de muerte. Amado Dios, gracias te damos por mostrarnos lo que dice tu palabra. Señor, tu palabra se está cumpliendo. Y hoy oramos por Israel, por la paz de Jerusalén, un pueblo que ha sufrido mucho, porque muchos han querido destruir a tu pueblo, no han tenido misericordia, los han matado, los han castigado. Señor, ¿hasta cuándo este odio puede causar tantos desastres? ¿Hasta cuándo los hombres van a llenarse de odio y van a destruir a su prójimo? Señor, quita este odio del corazón del hombre. Trae paz a Jerusalén. Trae paz a este mundo. Señor, yo te pido por todos aquellos que odian y maldicen al pueblo de Israel, que tengas misericordia de ellos. Señor, ten misericordia de este mundo. Levanta una iglesia que ore por su pueblo. Bendecimos a Israel, Señor. Y gracias porque todo se está cumpliendo. Ayúdanos a orar siempre por tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Te invitamos a ser parte de la iglesia virtual. Tenemos reuniones virtuales de oración por las mañanas y estudios bíblicos en nuestra página web. Si deseas apoyar este ministerio, contáctate con nosotros.